Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Hoy terminaremos nuestra lectura de esta primera parte del libro de Crónicas, leyendo los capítulos 28 y 29. Y en el capítulo 28 veremos cómo David cita a los principales de Israel a Jerusalén y les cuenta que él tuvo la intención en su corazón de construir una casa para que reposara el arca del pacto. Sin embargo, Dios se lo prohibió por ser un hombre de guerra que había derramado mucha sangre. Pareciera que el autor de este libro, al repetir este dicho, quiere insistir en la importancia para Dios de la paz y no de la guerra. En este relato, David reúne a todos los principales del pueblo y les dice que de todos sus hijos, Dios ha escogido a Salomón para ser el nuevo rey. Y atención con esto, porque no es David finalmente quien define al nuevo rey, sino que es Dios quien escoge a Salomón como el rey de Israel. También Dios es quien da la paz a este reinado de Salomón. En medio de este discurso, David también se dirige a Salomón y en una parte del versículo 9 le dice, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Y esto es muy importante en nuestro andar, conocer a Dios y saber que el Señor escudriña los corazones y entiende no solo nuestros pensamientos, sino que la intención de nuestros pensamientos debe ser de ánimo para poder enfrentar nuestra vida con un corazón gozoso y en amor, buscando agradar a Dios y ser luz y sal en medio de este mundo. Nosotros podríamos actuar de cierta forma, pero lo importante es nuestro interior. Incluso podríamos engañar a todos o a nosotros mismos, pero no a Dios. ¿Por qué se lo digo? Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en querer ayudar a una familia X y eso es un buen pensamiento, pero quizás nuestra intención para hacer eso no sea la correcta, como por ejemplo querer ser reconocidos o alabados por el hecho de nosotros estar ayudando. Entonces, es muy importante y por eso su palabra acá nos dice que no que conoce nuestros pensamientos, sino que él conoce la intención de nuestros pensamientos, lo cual es mucho más profundo. También leeremos en este relato que David cuenta que él hizo los planos del templo y los entregó a Salomón. Un detalle que no habíamos leído hasta ahora, y el versículo 19 dice así, todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño, lo que nos habla también de la comunión y la inspiración que tenía o que recibía David por parte del Señor. También veremos algo importante. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. Todos reconocemos esta frase y sabemos que Dios se lo dijo a Josué, pero hoy leeremos que David le dice exactamente lo mismo a Salomón. Esta frase resuena en nuestras mentes y corazón. Sin embargo, aún hay algunos que pareciera que queriendo resaltar la gracia que recibimos a diario, cosa que hace bien, tratan de disminuir el esfuerzo que debemos hacer y la valentía con la que debemos enfrentar nuestro caminar. Yo no tengo ninguna duda de cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas y las perfecciona hasta la venida de nuestro Señor, porque su palabra es verdad, pero tampoco tengo ninguna duda de cómo debemos esforzarnos en nuestro caminar y enfrentarlo con valentía. Un buen ejemplo de esforzarnos es ser disciplinados en la lectura de su palabra, pero esto es solo un ejemplo. Debemos esforzarnos. De hecho, esto trae a mi mente lo que aparece en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículos 22 en adelante, mientras nuestro Señor pasaba por ciudades y aldeas, camino a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. En el capítulo 29, David cuenta al pueblo que dio todo el oro y la plata que se necesitaba para el templo, pero agrega y dice que dice en su amor por la casa de Dios, el tesoro propio, también lo daba de forma adicional y les pregunta, ¿quién está dispuesto a consagrar ofrenda voluntaria? Y ellos respondieron y ofrecieron ofrenda voluntariamente, y su palabra nos dice que el pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente. Estos pasajes son muy reveladores respecto a la ofrenda. Estos nos refuerzan lo que hemos hablado muchas veces. La ofrenda debe ser voluntaria, pero también debemos gozarnos en poder ofrendar. Ofrendar con el ánimo de recibir más, por ejemplo, del Señor no lo podríamos llamar una ofrenda voluntaria, porque cuando uno da esperando recibir más,
Eso más parece una inversión o un buen negocio que una ofrenda voluntaria al Señor. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo nos gozaremos si nos sentimos obligados a hacerlo? Y acá, hermanos y hermanas, si me cuesta desprenderme de algo, difícilmente me hará feliz. Es por eso que debemos revisar nuestro corazón constantemente para que no nos cueste desprendernos de lo que nosotros ofrendamos al Señor. Pero creo que la respuesta a esta pregunta la encontramos justamente en este capítulo, para poder comprender la verdad que declaran las Escrituras y evitar este tipo de pensamientos. Un buen ejemplo aparece en este capítulo. David dice a Dios en este relato: todo lo que existe en los cielos y en la tierra, tuyo es. De ti procede la riqueza y la honra, y tú lo gobiernas todo. Y luego agrega y suma, dice: ¿quién soy yo y quién en mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que, hermanos, lea con detención este capítulo. Yo no se lo voy a leer todo acá, pero léalo con atención y verá cómo David resalta dos cosas en este capítulo. La primera es que todo proviene de Dios, y la segunda es que la ofrenda es voluntaria y nos gozamos en ello. Así que así terminamos esta primera parte del libro de Crónicas, con todo listo para la construcción del templo, Salomón sentado en el trono y la muerte de David. Así que te animo, hermano, a continuar, a perseverar en la meditación de la palabra del Señor. Que tengas un bendecido día.